Manifestar una breve introducción antes de entonces leer. Molestarse no es pecado. Quiero aclarar este punto. Molestarse no es pecado. De hecho, la molestia nos puede llevar a hacer cambios, nos puede llegar a hacer cosas buenas, como por ejemplo, molestarme con mi cuerpo me puede llevar a tomar decisiones válidas sobre cómo alimentarme mejor, cómo hacer ejercicio, me puede llevar a ver la injusticia social y entonces a querer hacer algo a favor de mejorar lo que está pasando en nuestra comunidad, lo que está pasando en el mundo. Podemos abrir tal vez guarderías a través de una molestia, de darnos cuenta cómo los niños están siendo maltratados. Podemos abrir centros de rehabilitación para adictos o alcohólicos, porque tal vez vemos que se están perdiendo en el mundo. Podemos abrir lugares de protección para mujeres y niños que son maltratados en sus hogares. O sea, la acción puede provenir, por supuesto, de la molestia. Ahora, una molestia entonces se puede convertir en una acción válida y valiosa, sobre todo cuando está cimentada encima de un carácter correcto, encima de alguien que por supuesto tenga temor de Dios y que tenga una visión más clara de lo que se puede hacer con la molestia. Lo contrario de manejar la molestia entonces es peligroso, a tal punto de que el primer homicidio que ocurrió en la tierra fue por la ira. Caín, lleno de envidia, le llevó al odio a su hermano y posteriormente entonces la ira trajo como consecuencia el asesinato de Abel. Esto tiene que llevarnos entonces a la conciencia de que no siempre la ira va a ser buena, sobre todo cuando no la podemos o no la sabemos manejar. Y esto está ocurriendo bien claramente en nuestra sociedad, donde estamos en una sociedad que le da rienda suelta a las emociones, donde el egocentrismo es lo principal. No estamos trabajando en el carácter ni de los niños ni de los jóvenes, así que tenemos adultos que muchas veces son más niños y más adolescentes que hombres y mujeres maduras, porque ahora estamos en una sociedad más light, una sociedad que se preocupa poco por la comunidad, ahora está más centrada en el yoísmo, en el egoísmo, en lo que cada persona pueda desarrollar como éxito. Cuando nosotros llegamos a molestarnos, es un ciclo, vamos subiendo como en un elevador, y el cerebro en un momento determinado se detiene, deja de pensar y solamente comienza a reaccionar, ya no tiene claridad en lo que quiere hacer. Así que las emociones se desbordan, hay una explosión de adrenalina, y esta explosión de adrenalina puede convertir al iracundo en un potencial homicida. Esto, cuando nosotros vemos los asesinatos por cuestiones pasionales, siempre vamos entonces a ver si sí, había celos, tal vez había envidia, había mentira, pero es la ira lo que termina de accionar el alma. Es la ira lo que termina entonces de asesinar o de matar a otra persona. Y Jesucristo en el Sermón del Monte nos va a dar una lección sobre la ira, sobre el asesinato, y creo que debemos entonces preguntarnos qué dice Dios al respecto, cómo debo manejar mi molestia, cómo debo manejarme. Entonces, si no es tan malo molestarme, ¿cómo debo hacerlo? ¿Qué debe hacer un cristiano al respecto? Quiero leer entonces el pasaje de Mateo, para que busquen allí, voy a dar unos segundos. Mateo capítulo 5, versículo 21 al 26. Para los que están buscando allí, que sería interesante que pudieran también leer en sus Biblias, ir marcando, ir anotando detalles que crean que sea importante para que discutamos en la semana. Recuerden que el día viernes vamos a comenzar nuestros encuentros directamente, donde vamos a hablar sobre, profundizar sobre el sermón del domingo y otros temas adicionales. Entonces leemos la palabra del Señor a partir del versículo 21. Dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no asesinarás, y cualquiera que asesine quedará expuesto a juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto a juicio, y cualquiera que diga a su hermano raca quedará expuesto ante el Sanedrín, y cualquiera que diga moré quedará expuesto ante el genema de fuego. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. 25. Ponte de acuerdo con tu adversario y pronto, mientras estás con él en el camino, no sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil
y seas echado a la cárcel. De cierto te digo que de ninguna manera saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuadrante. Oremos y que sea el Señor el que nos ayude, nos guíe, que sea su Espíritu Santo el que nos edifique nuestra mente y nos ayude a entender cómo vamos a obedecer, porque no parece sencillo lo que yo acabo de leer. Padre, te doy gracias una vez más por este tiempo. Gracias por habernos permitido reunirnos esta noche. Quiero poner y pedirte que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ministre, que sea tu palabra la que quebrante nuestro interior, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros temores, y que nos ayudes entonces a reflexionar nuevamente sobre cuáles son los estándares tuyos para nosotros. Ayúdanos, Señor, a crecer, a madurar, ayúdanos a santificarnos cada día más, para obedecerte y para darte la honra y la gloria, Señor, como tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acá vemos que el Señor está hablando sobre el Sermón del Monte. La semana pasada quedamos ahí a la puerta del Sermón del Monte. Vemos que el Señor en el propio capítulo 5 viene entonces hablando de algunos principios a través del capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo. El Señor está impartiendo enseñanzas para nosotros los discípulos. Quiero dejar esto muy claro. Aunque había una multitud de personas escuchando el Sermón del Monte, el Señor estaba dirigiéndose a los discípulos. Estaba siendo práctico en la manera en que estaba enseñando los principios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos todos estos principios, la palabra de primero Mateo dice, y el Señor viendo a sus discípulos se dirigió a ellos y comenzó a explicar, número uno, pero número dos, nada de lo que está en el Sermón del Monte lo puede desarrollar una persona natural, lo puede desarrollar alguien solamente porque tenga buena intención. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda de Dios en nuestra vida para poder vivir al estándar que el Sermón del Monte nos está mandando. El Señor entonces comienza en el versículo 1 del capítulo 5 con las bienaventuranzas. Posteriormente vamos a tener un mensaje sobre las bienaventuranzas. Esto va del versículo 1 al 12. Después en el versículo 13 al 16, el Señor nos sigue explicando que Él somos la sal y la luz de la tierra, nos explica cuáles son las responsabilidades de un creyente, y por supuesto este tema también lo vamos a compartir, está en agenda para compartirlo luego. Y por último, antes del tema, en el versículo 17 hasta el versículo 20, el Señor nos continúa explicando que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley y los profetas, y esto es algo que tenemos que tener en nuestra mente. El Señor entonces no vino a abrogar, a quitar la ley, a decir que no vamos a cumplir la ley. Él vino a hacer algo mucho más que vamos a ver a continuación. Entonces en el versículo 21, entrando en nuestros versos, dice el Señor, oísteis que fue dicho. Hermanos, acá el Señor está refiriéndose a la ley, a los maestros de la ley, a los ancianos del antiguo Israel, justamente cuando también él estaba allí. Y estaba diciendo, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, o sea, a aquellos que recibieron desde el tiempo de la ley e incluso antes de recibir la ley, ustedes escucharon que fue dicho que el asesinato no era bueno. Él dice, no asesinarás o no matarás. Vemos entonces que él está hablando de que aquellos que cometieran esta situación de asesinato fueran enjuiciados. Si me acompañan a Éxodo 21:12, dice Éxodo 21:12, quien hiera un hombre y éste muera, será muerto irremisiblemente. La ley decía que aquel que asesinara a una persona entonces debía también morir justamente por ese acto, por haber quitado la vida, por haber regado la sangre de un ser humano, tenía entonces que morir. En el libro de Levítico, capítulo 24, versículo 17, dice, el hombre que quita la vida a otro hombre, ciertamente morirá. Son estatutos legales y voy a entrar solamente un segundo en este tema. El ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que el detalle está en todo esto, es que al asesinar a una persona estamos matando a el ápice de la creación de Dios. Dios nos creó a nosotros
con principios específicos de imagen y semejanza de Él, que no es tema de hoy, cuando estamos asesinando, cuando se ha matado a una persona, es como nosotros estar asesinando o querer asesinar al creador de todas las cosas, o sea, a Dios. Hay una gran diferencia entre utilizar a los animales para un sacrificio, los animales para nuestro alimento. Dios creó a los animales y a las plantas para esto, pero el ser humano era intocable, es intocable. Entonces, el detalle en todo esto está en que el Señor comienza diciendo, oíste que fue dicho, y está aclarando acerca del asesinato, no asesinarás o no matarás, y quien asesine quedará expuesto al juicio. Entendamos algo de esto, hermanos. Los antiguos habían transformado la ley en un estatuto criminal y no era el propósito de la ley. El propósito principal de la ley, al haberse establecido, siempre fue amar a Dios sobre todas las cosas y era amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo daría una reflexión sobre esto, luego también vamos a estudiar sobre esta reflexión, y los legalistas, los fariseos, los antiguos, los escribas, habían solamente visto estos versículos como, les digo, un estatuto criminal. O sea, el que mate, pues sencillamente tiene que dar vida por vida, sangre por sangre. Pero no era lo que Dios quería que nosotros entendiéramos. Lo que Dios queríamos que entendiéramos era que nosotros debíamos vivir bajo la condición del amor, primero incondicional hacia Él, por supuesto que cuando amamos a Dios, entonces amamos a su creación, y segundo, entonces que pudiéramos amar al resto de los seres humanos como dignos de vida. No pudiéramos entonces nosotros llegar a asesinar a nadie porque el ser humano es digno de vida. Quiero dejar esto aquí porque vamos a entrar entonces en un tema superior. Fíjense que decimos, bueno, estamos claros con el asesinato. Algunos de nosotros estará de acuerdo con la pena de muerte o no, pero la ley antigua decía que el que asesinara a alguien tenía que también morir irremisiblemente. Quiero entrar a un segundo punto muy interesante sobre el tema de lo que el Señor está diciendo. En el versículo 22, Él dice entonces, pero yo os digo. Fíjense que el 23, Él inicia, perdón, el 21 inicia diciendo, oísteis que fue dicho, y ahora el Señor Jesucristo dice, pero yo os digo. Aquí están pasando varias cosas, hermano, y tal vez lo hemos leído y hemos pasado por encima. Jesús asegura que lo que él está a punto de decir complementa o perfecciona la ley. Lo que quiere decir es que él se está equiparando a la ley misma, él se está equiparando a la escritura dada por Dios a Moisés, pero al final entonces él también está diciendo, pero yo os digo, no, él no va a contradecir la ley, él va a perfeccionarla porque él es Dios, porque él es quien la escribió, porque él tiene la autoridad sobre la palabra que Dios ha dado. Otro punto que nosotros podemos ver en este, pero yo os digo que esta declaración no está de ninguna manera desautorizando la ley, para nada. Jesús está explicando el propósito de la ley, está siendo más profundo de que lo que nosotros hacemos cuando leemos rápidamente. Ah, sí, la ley dice que no matemos, y si alguien mata, pues que sea también puesto en juicio y sea asesinado porque ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, sangre por sangre. El Señor viene a perfeccionar y a explicar el propósito de lo que no se había entendido hasta su venida. Él está estableciendo, hermanos, un estándar superior. Él sencillamente no está diciendo no maten. Él va a comenzar a explicar cuál es el propósito fundamental de las palabras de no asesinar. Él establece un criterio superior, una autoevaluación nueva para los religiosos. Ya vamos entonces a leer lo que entonces él comienza a decir, ya no se queda solamente en el asesinato, porque ustedes dirán, bueno, pero yo no asesinaba a nadie. Tal vez lo que están viendo en este servicio en este momento no han asesinado a nadie. Probablemente los cientos, los miles que escucharon a Jesús no habían asesinado a nadie, así que ellos decían, bueno, este mandamiento no me toca, pero Jesús ahora va a explicar cómo nos toca a cada uno de nosotros. Jesús, hermanos, a continuación equipara el asesinato con la ira hacia otra persona. Y esta es la parte más complicada de lo que nosotros podemos ver. Jesús entonces dice que cualquiera que se enfurezca, que se moleste con su hermano, quedará expuesto a juicio. Acá podemos ver tres niveles, he escrito tres niveles de ira en este versículo. Dice, primero,
cualquiera que se enfurezca a su hermano, y dice que la consecuencia es ir a un tribunal menor, o sea, va a ser expuesto a un juicio. Después dice que cualquiera que diga a su hermano raca, el término raca en arameo implica, es decir, imbécil o decir necio, tienen algunas traducciones bíblicas, y dice que le diga imbécil o necio a un hermano va a ir expuesto al Tribunal Superior de los Judíos, lo que era el Sanedrín. Entonces, el Señor está dando como un segundo nivel con el pecado de la ira. El tercer nivel entonces dice que cualquiera que diga moré o moros, también en arameo, dice que es renegado o maldecido o fatuo, esa es la palabra moré, dice entonces el Señor que va a quedar expuesto al gehenna de fuego. Fíjense que no está hablando de asesinato, pero el Señor está diciendo directamente que aquel que tiene ira en su corazón contra un hermano debe ser tomado como asesino. Más adelante, en la primera epístola de Juan, Juan también nos dio una lección sobre lo que un corazón perturbado, un corazón enfermizo hace. Dice específicamente que cuando nosotros nos molestamos con nuestros hermanos podemos ser juzgados como asesinos. La palabra es clara y el Señor nos está tratando entonces de llamar la atención, y aunque nosotros no hayamos asesinado físicamente a alguien, sí nos está diciendo a los creyentes, a los hijos de Dios, a aquellos que queremos obedecer al Señor, que el tener odio en nuestro corazón, ira en nuestro corazón contra una persona, además de poder llevarnos a cometer el pecado de asesinato físico, también es un pecado moral, un pecado que está dentro de nuestro corazón, un pecado que nos daña a cada uno de nosotros. El término Gehenna, para aquellos que me están preguntando, tal vez tu versión dice infierno de fuego, había un valle en Israel que se llamaba el Valle del Hijo de Hinón o Heinon, y de ahí quedó el término Gehenna. Era un lugar donde hubo muerte, donde eventualmente se quemaban desechos también humanos, y ese lugar permanecía constantemente lleno de fuego porque ahí se estaban quemando la basura de la ciudad, y por eso quedó el término tipológico, un lugar figurado con respecto a lo que es infierno, o sea, lo que es el castigo interno. Entonces, cuando usted lea por allí Gehenna, estamos hablando de un lugar tipológico figurado sobre el castigo eterno. El Señor está haciendo directo, enfurecerse contra un hermano, bien sea un hermano de sangre o un hermano de la fe, desde el punto de vista de Dios, es homicidio y debe ser castigado. Ahora, en los versículos 23 y 24, por lo tanto, si estás presentando ofrenda al altar, el Señor aquí cambia de tema, y me gusta verlo, como Él nos vuelve a subir ahora otro estándar. O sea, el estándar de los fariseos, de los religiosos, es el que mate tiene que ser muerto, listo. No era el propósito de la ley, el propósito de la ley era que aprendiéramos a amar a Dios y a amar a las personas, al ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Ese era el primer propósito, a poder amar. Ahora, en segundo término, el Señor nos dice que entonces la ira se equipara con el asesinato. Nos está llamando la atención, nos está diciendo cuál es el estándar que Él quiere que usted y yo vivamos. Ahora, llega a un tercer nivel, un poco más elevado, y dice el Señor en este versículo que cualquiera que esté presentando, por lo tanto, si estás presentando ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, hermano, esto sale de nuestro criterio de ser humano normal. Esto sale. ¿Por qué? Porque nosotros cuando alguien nos hace molestar, nosotros nos justificamos, decimos yo me porté mal, o yo grité, o yo agredí, o yo pegué, o yo batallé, o yo peleé, porque se lo merecía esa persona, o ella, o él, o este grupo de personas. Siempre nos estamos justificando. A lo sumo podemos decir, bueno, tal vez no debía haber hecho esto malo. Pero cuando en nuestra cabeza está que no hemos hecho nada malo, no entendemos por qué otra persona se molestó con nosotros. El Señor entonces sube el estándar y dice que cuando nosotros venimos a presentar adoración a Él y recordamos que alguien probablemente tenga algo en contra de mí, yo debo dejar mi ofrenda allí sin presentar la ofrenda todavía y tengo que ir a resolver el conflicto. ¿Para qué? Para, por supuesto, cumplir con el estándar que el Señor nos está llamando. Entonces,
Más allá del amor, más allá de no tener ira, más allá de no discutir, estamos hablando incluso cuando nosotros no sabemos que hemos hecho algo malo y sabemos que hay alguien que tiene algo en contra de nosotros, el Señor nos dice, un plan superior. Vayan, primero resuelvan el conflicto con la otra persona y después vienen a adorar. Hermano, un creyente que va a adorar a Dios tiene que hacerlo de una manera correcta. Cuando, cuando el creyente va a adorar a Dios, no puede tener una mente intranquila. El creyente no puede decir, bueno, yo creo que más o menos estoy bien. El creyente sabe que ha cometido un pecado. El creyente sabe que no lo ha hecho correctamente. El creyente sabe que tal vez propició una pelea o una rabieta en otra persona. A lo mejor no quiso directamente hacerlo, pero sabe que lo ha hecho mal. El Señor está diciendo, no me levantes las manos si tienes las manos sucias. No vayas a hacer adoración si tú tienes las manos sucias con pecado de ira, con pecado de rabia, con pecado de orgullo. Ve y resuelve tu conflicto. No seas religioso, no me levantes las manos, porque te van a ver otros que están levantando la mano, pero yo no voy a aprobar tu adoración. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo. El creyente, hermano, debe procurar restaurar su relación con su otro hermano, a quien supuestamente tal vez le ha fallado, antes de adorar a Dios. Eventualmente nosotros vamos a adorar a Dios y hemos cometido pecado, pues tenemos que restaurarnos con el Señor. Señor, perdóname por mi pensamiento, por la palabra que acabo de decir, por la discusión que tuve con mi esposo, con mi esposo, con mi hijo. Pero no presentemos nuestras manos sucias delante del Señor, porque el Señor es Dios santo y Él está buscando que nosotros, por supuesto, podamos vivir para Él y en Él. Hermanos, amigos, ¿cómo demostramos que verdaderamente somos creyentes en medio de esto? ¿Cómo me vas a pedir, Engelbert? Bueno, yo no, la Biblia, el Señor Jesús. ¿Cómo me vas a pedir que yo vaya a restaurar un problema que yo no propicié o que ni siquiera sabía que lo había hecho? Cuando no nos limitamos a lo básico, hermano. Cuando nosotros no nos quedamos en lo básico, bueno, si yo hice algo malo, pido perdón. No, cuando nos limitamos a eso, ya ahí sencillamente queremos vivir una religión a nuestra manera. Cuando nosotros entonces decimos, ok, Señor, muéstrame lo que yo debo hacer, entonces vamos a dar un paso más allá por dos razones. Primero, porque queremos adorar a Dios con nuestras manos limpias. Señor, yo procuré, yo fui, yo intenté. Segundo, hermanos, porque solamente el Espíritu Santo en nosotros puede hacerlo. Entiéndame bien esto. Esto no es una lección teórica. Esto Dios nos ha tenido que psiquitrillar nuestro corazón y nuestra actitud para saberlo. Hace algún tiempo, mi esposo y yo teníamos amistades con algunas personas. Repentinamente alguien dejó de escribirnos, no nos dimos cuenta y yo comencé a escribirle, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Queremos saber cómo estás, qué ha sucedido, cómo te ha ido. Después de algunos años, sencillamente dejamos de insistir. Todavía estamos en las redes sociales, todavía estamos en el celular, todavía estamos en el WhatsApp, pero por más que escribimos no nos responden. No puedo, yo necesito decir delante del Señor, Señor, traté de restaurar la relación, pero no entiendo qué fue lo que ocurrió, ni entiendo qué fue lo que hicimos. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo. No nos está pidiendo que nos escondamos, no nos está pidiendo que juzguemos a la persona, no nos está pidiendo ni siquiera que nosotros nos demos por inocentes. Lo que nos está pidiendo es que seamos concretos delante de Él. Si cuando nosotros damos el paso más allá, entonces entendemos que es el Espíritu Santo que nos está guiando. Presentar una ofrenda que es semejanza a servir a Dios con una mente intranquila, hermanos, no es correcto. Quiero que ustedes lo sepan, no es correcto. No le presentes a Dios una ofrenda si tú sabes que en tu corazón tienes odio, tienes rabia, tienes frustración contra Dios o contra cualquiera en su creación. Ya estamos viendo que el Señor está diciendo, está equiparando la ira en nuestro corazón con el asesinato. Así que imagínate llegar al Señor a adorarlo y decir, yo tengo ganas de matar a aquel, Señor, pero te vengo a presentar ofrenda, no tiene sentido. Nosotros debemos entender que así como Cristo nos ha perdonado, nosotros debemos perdonar. Un verdadero adorador adora en espíritu y en verdad con una conciencia tranquila. Termino con los versículos 25 y 26. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto mientras estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado a la cárcel. Reflexionemos sobre lo que nos está diciendo el Señor Jesucristo acá. Nos está diciendo
Ve a resolver tu conflicto con alguien que tal vez tiene algo en contra de ti. No contra el que tú ya sabes que es tu enemigo o que tú te portaste mal con la persona, no, con el que tú no has entendido. Ve y reflexiona, porque si esta persona a quien tú crees que no le hiciste nada, tú no estás tratando como un hermano amoroso de restaurar la relación, probablemente este hermano está yendo delante del juez a presentar el caso que tú has obviado porque no te ha interesado. ¿De quién está hablando aquí el Señor realmente como juez? Está hablando de Dios como juez. O sea, tenemos a dos hermanos en Cristo, uno está presentando el caso, Señor, fulano me hizo daño, he hecho un chiste y me molesté, me hizo bullying, se burló de mi familia, me fue infiel, me fue ingrato, fue desleal, fue mentiroso, etcétera. Y esta persona está presentando el caso de Dios y el otro está dando adoración a Dios diciendo, yo estoy bien, yo estoy perfecto, nadie como yo ni con mi religiosidad. El Señor nos está diciendo que este juez que no puede ser burlado nos va a entregar, por supuesto, al alguacil y nos va a hacer pagar por completo nuestro pecado. Yo termino con la reflexión de que no nos autojustifiquemos, hermano. Si hay alguien, acá nosotros estamos iniciando en palabra de fe, si yo siento que alguno yo le he podido fallar porque dije algo que no debe haber hecho, mi responsabilidad es ir delante de ustedes, cada uno de ustedes, y pedirle perdón, preguntarle qué fue lo que hice mal. Eso es lo que me exige el Señor, por lo mínimo, para yo poder estar aquí parado y para tratar de leer su palabra y representarlo a Él, de poder decir lo que Dios nos está enseñando. Si yo no lo he vivido, hermanos, yo no lo puedo presentar. Si usted no lo ha vivido, va a ser difícil entonces que lo pueda entender. Pero con el poder del Espíritu Santo, sí va a poder usted caminar conforme a lo que la Escritura dice. Si aquella persona presenta entonces el caso delante de Dios, y esto es lo último, usted entonces va a venir delante de Dios posteriormente y Dios te va a decir, lo hiciste mal. Si hubieras venido primero y me hubieras preguntado, yo te hubiera guiado y hubiera abierto la puerta con esta persona para que restaures tu relación. No esperes a que esto ocurra. Cuando somos hijos de Dios, hemos creído en el poder y en el mandato del Señor Jesús. Sí es posible, y quiero aclarar cómo usted y yo podemos vivir estos estándares. Ya les repito, tal vez no hemos asesinado a nadie físicamente, pero probablemente en nuestro corazón hemos matado a más de uno, y eso es pecado. Probablemente en nuestro corazón tenemos ira, tenemos odio y resentimiento, y eso es pecado. Y más aún, si nosotros no tenemos odio ni ira contra una persona, pero sabemos que alguien tiene algo en contra de nosotros, el Señor sigue diciendo que eso sigue siendo pecado, que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación y debemos ir a pedir perdón en el Señor, podemos ir a restaurar, a preguntar qué es lo que hemos hecho mal, porque lo más valioso para el Padre es que nosotros seamos sus hijos. Dice la palabra que en esto conocerán que son mis hijos, en que se amen los unos a los otros. Yo quiero entonces terminar la reflexión. ¿Cómo puedo hacer, Engelbert, para batallar con mis áreas de ira, con mis áreas de impaciencia, con mis áreas de intolerancia, de odio? Hermanos, solamente el Espíritu Santo en la vida de una persona puede ayudarnos a sobrellevar estas cosas. Por muchas generaciones hay personas que han tratado de batallar por sí mismos, hay personas dentro de la propia iglesia cristiana por muchos siglos, podemos leer historias de personas que se subyugaron a sí mismos, que se obligaron a vivir en monasterios porque no sabían qué hacer con sus bajas pasiones. San Francisco de Asís fue, por ejemplo, una de estas historias que es interesante leer. Pero lo cierto es que cada uno de los que hemos sido rescatados por la sangre de Cristo, cada uno de los que hemos creído en la salvación de Jesucristo, ha venido a morar a nosotros el Espíritu Santo y poco a poco nos va dando el camino de la victoria en estas áreas. Probablemente tú tienes en este momento un problema de ira, probablemente tienes en este momento un problema de odio, de frustración, incluso probablemente tienes un problema con el temor, no sabes qué hacer en la cuarentena, no sabes qué va a pasar después de la cuarentena, tal vez estás angustiado porque no sabes qué vas a hacer con el dinero. Todas estas áreas, hermano, cuando las presentamos delante del Señor, son áreas que pueden ser vencidas, pero Dios tiene que ser el protagonista de tu vida. Hace 2000 años, Jesucristo vino sin tener ninguna de estas debilidades, sin odiar, sin haber maltratado a nadie, sin haber cometido ningún pecado. Jesucristo vino con un propósito, morir en la cruz del Calvario porque había que pagar un precio delante del Padre de rescate por el pecador, por ti y por mí.
Ninguno de nosotros merecemos estar en la presencia de Dios. Quiero aclarar esto, ninguno de nosotros, pero por la misericordia de Dios, por Cristo hecho hombre, nosotros tenemos en este momento entrada al cielo, entrada al lugar santísimo para comunicarnos con el Padre y ver cómo el Padre transforma nuestra vida. Quiero decirte que Dios no espera de ti una religión, Dios no espera un ritual, que vengas los domingos, que levantes la mano, que te parezcas a los demás. Dios quiere que el Espíritu Santo te transforme para que te parezcas a Cristo. Nosotros tenemos entonces como meta en nuestro corazón poder caminar para el Señor, con el Señor, en el Señor y por el Señor. Y sencillamente esto ocurre cuando tú entregas tu corazón y tu vida a Cristo. Si hoy estás acá, nos estás visitando y no has dado el paso de fe para aceptar a Cristo en tu corazón, yo te voy a decir que es muy sencillo y quiero guiarte en una muy breve oración. No es la oración la que salva, ojo, es tu convicción de que Cristo en la cruz del Calvario murió, al tercer día resucitó y te está dando perdón de pecados y vida eterna. Quiero pedir que puedan orar conmigo y posteriormente voy a orar para terminar. Vamos a tener una alabanza y después entonces compartimos un ratito como familia de la fe. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Quiero pedirte, Señor, que si en este recinto, en esta sala virtual, hay alguien que aún no haya dado el paso de fe contigo, que no entienda cómo resolver sus problemas de miedo, de frustración, de ira, yo quiero rogarte, Señor, que tú toques la puerta de su corazón y le hagas entender que solamente tú puedes sanar, que solamente tú puedes hacer crecer, que solamente tú vas a dar victoria, que no estás nada pidiendo nada a cambio externamente, sino solamente un corazón que pueda permitirte, Señor, que tú vengas a su vida. Te quiero pedir que puedas repetir conmigo, Señor Jesús, yo te doy gracias porque hoy sé que mi pecado me aparta de ti. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias porque sé que me has perdonado, que has derramado tu sangre para darme perdón de pecado. Te pido que vengas a morar en mi vida, en mi corazón, y me hagas la clase de persona que quieres que sea, Señor, guiado por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, yo te doy gracias. Pongo este tiempo delante de ti. Bendito eres. Gracias por enseñarnos tanto, Señor, acerca de tu palabra y cómo vivir como hijos tuyos, Señor, para darte la honra y la gloria en cada una de las cosas que hacemos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén.